Se reanuda la audiencia de vinculación a proceso después de haber decretadose un receso respecto a la causa penal 138-2014 por el delito de homicidio en contra de Raquel Castillo Padilla, por lo que solicito a la Fiscalía se individualice, por favor. Gracias, su señoría. Comparece la licenciada Lisby Mariam de Lona Estrada con domicilio en calle Aquiles Cerdán, 208 Colonia Centro, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y con celular 734-140-1907. Y me acompaña el licenciado Daniel Quesada Gorostieta con domicilio para oír y recibir notificaciones en el ya debido proporcionado por mi compañera. Muchas gracias. Defensa particular, ¿se puede individualizar, por favor? Sí, su señoría. Comparece el licenciado Jesús González Leal con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Cuauhtémoc número 5, número telefónico 734-121-4353 y me acompaña la licenciada Ana Karen Antunes Olivares con domicilio para oír y recibir notificaciones en el ya proporcionado con mi compañera. Me acompaña la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Muchas gracias, defensa particular. Ya individualizadas las partes, se concede el uso de la voz para continuar con la audiencia de vinculación a proceso a la Fiscalía. Gracias, su señoría. Primeramente, solicito permiso para deambular por la sala durante mi argumento. Concedido. Adelante, Fiscalía. Su señoría, en la carpeta de investigación existen declaraciones e informes que acreditan el hecho delictivo y de la cual se desprende lo siguiente: que el día 21 de diciembre de 2014, alrededor de las 5:40 de la madrugada, Raquel Castillo Padilla, la imputada, privó de la vida a Alejandro Campos Rodríguez con un arma blanca en su domicilio conyugal en la Ciudad de México. Esto, ya que horas antes la imputada se había enterado de que Alejandro había embarazado a su compañera de trabajo de nombre Yanina Domínguez. Raquel Castillo, en su declaración, refiere que se casó con Alejandro hace 10 años, que a los 3 años de casados pensaban tener hijos y que los médicos le dijeron que no podía tener. Esa fue una de las tantas causas de los problemas entre ellos. El día de los hechos, cuando Alejandro llegó a la casa, tuvieron una discusión. Continuaron discutiendo y la imputada refiere que se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo. Minutos después ya no supo lo que pasó, pero refiere que jamás pensó llegar a esas circunstancias. Además, en la declaración de Yanina Domínguez, quien es compañera de trabajo de Alejandro Campos Rodríguez, también refiere que conoció a Alejandro hace 4 años e iniciaron una relación. Alejandro en varias ocasiones le refirió que tenía muchos problemas con su esposa y que pensaba divorciarse. Ella se había vuelto muy celosa y posesiva. Además, Yanina también refiere que en diciembre del año pasado se embarazó de Alejandro Campos Rodríguez y que Alejandro al recibir la noticia se puso muy feliz, ya que su mayor deseo en la vida era ser padre. Además, al día de hoy, Yanina Domínguez refiere que ha recibido varias llamadas de Raquel, advirtiéndole, criticándola e insultándola y además amenazándola que si rinde una declaración en su contra pagará muy caro. Por otro lado, en la declaración de Cristal, amiga y compañera de Raquel, también refiere que el día de los hechos ella se encontraba trabajando hasta la madrugada, cuando Raquel llegó a su puerta y tocó pidiendo su ayuda, diciéndole que llamara a emergencias y se encontraba desesperada y alterada. Además, ella le refirió que había cometido un gran error, que la había regado. Cristal y Raquel se dirigieron al domicilio de Raquel, en donde se encontraba Alejandro tirado cerca de la puerta de la entrada, ensangrentado y además inconsciente. Minutos más tarde llegó el servicio de emergencias y la policía. Por otro lado, en la carpeta de investigación también se desprende un peritaje consistente en la necropsia que se le practicó al cuerpo del occiso Alejandro Campos Rodríguez, quien, suscrito y firmado por el perito médico legista Pedro Miguel Valeriano, el día 24 de diciembre, quien refiere en sus conclusiones
que Alejandro fallece a consecuencia de una herida cortopunzante, producida por un arma cortopunzante, en el tórax que clasificó de mortal, y que la persona, es decir, Alejandro, falleció entre las 4 y las 6 horas del día 21 de diciembre del 2014. Además, luego entonces se puede deducir que si bien existe un resultado típico previsto y sancionado por el artículo 106 y 108 del Código Penal Federal, consistente en homicidio calificado, existe también la participación por parte de Raquel en el mismo. Y Raquel actuó con alevosía porque Alejandro jamás esperó el ataque. Actuó también con ventaja porque poseía un arma blanca y Alejandro se encontraba en estado de indefensión. Y también actuó por medio de la traición, violando la fe y la confianza que por su relación conyugal poseía. Y si bien es cierto que para la presente audiencia el estándar probatorio es mínimo, solo bastan indicios para la vinculación a proceso. Por tal motivo, solicito con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicte un auto de vinculación a proceso en contra de la imputada. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Fiscalía, defensa particular. Sí, su señoría, solicito permiso para deambular en la sala en algún momento dado durante mi intervención. Concedido. Adelante, defensa particular. Su señoría, solicito no se vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que desde el momento de su detención y al momento de rendir su declaración no contó con la asistencia de un defensor, tal como lo manda el artículo 20 constitucional y el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo esto violatorio a los derechos del imputado, por lo cual dicha declaración carece de valor probatorio, además de que la autoincriminación no está considerada en nuestra Carta Magna. Honorable juez, Raquel no es una asesina. Si bien es cierto que el 21 de diciembre del 2014, dentro del domicilio conyugal, existió una disputa entre ambos cónyuges en la cual existieron gritos y golpes, no es razón suficiente para decir que Raquel privó de la vida al señor Alejandro, por lo cual le solicito tome en cuenta al momento de resolver que no existen indicios suficientes que acrediten el hecho delictivo imputado por el Ministerio Público. Por cuanto hace al delito de homicidio culposo, no existen indicios suficientes, aun cuando el estándar probatorio sea mínimo. En la escena del crimen se encontró un cadáver y un cuchillo, pero de igual forma no existen pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la señora Raquel fue quien lo mató, ya que por parte del Ministerio Público no existen peritajes mandados a realizar al cuchillo para ver que efectivamente las huellas de la señora Raquel se encontraban en él. Además de que no existen tampoco testigos presenciales que hayan efectivamente visto que la señora Raquel lo privó de la vida. No actualizándose hasta este momento procesal la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no existen indicios que hagan presumir la probable participación de la señora en la comisión del delito, por lo cual prevalece la presunción de inocencia de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que los indicios presentados por el Ministerio Público son insuficientes, lo cual le solicito no vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa particular. ¿Algo más que manifestar, fiscalía? Su señoría, nada más que tome en cuenta que hay indicios necesarios para vincular a proceso a la imputada y que resuelva conforme a derecho. Es todo. Gracias, fiscalía. Por último, defensa particular. Sí, su señoría, nada más únicamente recalcar que no existe un peritaje en dactiloscopía y tampoco se le encontraron residuos biológicos a la señora. Muchas gracias. Escuchadas las partes, en debate se declara un receso hasta por 15 minutos para que este juzgador dicte la resolución correspondiente. Se reanuda la audiencia de medidas cautelares después de haberse decretado un receso.
por lo que se le concede el uso de la voz a la Fiscalía para continuar con la audiencia de medidas cautelares. Adelante, Fiscalía. Sí, señoría. De conformidad con lo que establece el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece: comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro, atendiendo una penalidad de 30 años de prisión. También son correlativos los artículos 125 y 18 de la ley en cita. Por lo cual solicito a este tribunal que a la imputada Raquel Castillo Padilla se le imponga una medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo esta comprendida en la fracción 14ª, donde se establece la prisión preventiva, motivando dicha petición, ya que esta Fiscalía teme que la imputada pueda sustraerse de la acción de la justicia penal, ya que la señora Raquel tiene un corto lapso de 11 meses de estar residiendo en la ciudad, así como lo establece en la evaluación de la unidad de medidas cautelares en su punto número 2. Y en dicha evaluación también refiere en su punto número 1 que la imputada reside sola, motivo por el cual no le será difícil sustraerse de la acción penal, pues es de verse que no tiene ninguna obligación que pueda detenerla. Además, cabe destacar que de la carpeta de investigación se desprende la declaración de la señorita Yanina Domínguez, quien ha concebido un hijo del señor Alejandro, donde declara que hasta el día de hoy ha recibido varias llamadas por parte de la señora Raquel Castillo Padilla, maldiciendo a su hijo, insultándola y amenazándola de que pagará muy caro si ella rinde testimonio en su contra por el asesinato del señor Alejandro Campos Rodríguez. La señorita Yanina teme que le pase algo a ella o a su bebé, pues la imputada suele ser una persona controladora y posesiva, además de que tiende a sufrir varios cambios psíquicos en su personalidad. Es por eso que esta representación social le solicita a este órgano jurisdiccional que se le imponga la prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, Fiscalía. Se le concede el uso de la voz a la defensa particular. Sí, su señoría, gracias. Le solicito permiso para deambular por la sala en algún momento de mi intervención. Adelante, defensa particular, se concede. Su señoría, la señora Raquel Castillo Padilla es una mujer de 35 años, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y trabaja como secretaria proyectista en una de las salas del Tribunal de la Ciudad de México desde hace ya varios años. Además de ser conocedora de las leyes, jamás ha tenido ningún problema ni antecedentes penales. Siempre ha sido una excelente proyectista y tiene un destacable sentido de la responsabilidad. Es realmente una persona en quien se puede confiar plenamente en todos los sentidos. Se ha caracterizado por su alto índice de responsabilidad y su destacable desempeño laboral. Esto, en palabras de la magistrada Gabriela Enríquez Pons, quien es su jefa y quien además dice que en ocasiones la veía triste y que alguna vez mi representada le manifestó tenía problemas conyugales. Su señoría, en virtud de que la agente del Ministerio Público quiere imponer como medida cautelar la prisión preventiva a mi representada, siendo esto que afecta a la libertad personal cuando aún únicamente está sujeta a una investigación. Es entonces donde la defensa se pregunta, ¿dónde queda la observancia del principio de presunción de inocencia fundamentada en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Atendiendo, entre otras cosas, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual nuestro Estado mexicano forma parte en su artículo 9. La Fiscalía manifiesta que la señora Yanina Domínguez ha sentido un temor latente ante las constantes amenazas que supuestamente mi representada le ha hecho. Sin embargo, esto carece totalmente de congruencia, puesto que desde el momento de su detención no ha tenido acceso a ningún medio de comunicación privada, y mucho menos en el momento de su declaración tuvo una defensa asistida. Además, cabe destacar
que de acuerdo con el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, estipula los delitos catalogados como graves, dentro de los cuales no se encuentra el delito por el que se le está inculpando a mi representada. Por lo anteriormente expuesto, solicito a este órgano jurisdiccional que resuelva conforme a derecho. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa particular. Fiscalía, ¿algo más que manifestar? Sí, señoría, en virtud de que no se ha atendido la petición antes expuesta, esta representación social considera que sí hay elementos suficientes para imponer la prisión preventiva, pues no podemos pasar por alto que existen varias amenazas por parte de la señora Raquel Castillo Padilla, pues así lo establece la evaluación de medidas cautelares en su punto número 7. Es todo, señoría. Muchas gracias, Fiscalía. Defensa. Sí, su señoría. Recalcar que desde la detención de mi representada jamás intentó sustraerse a la acción de la justicia y que el delito por el cual se le está inculpando no es catalogado como grave, por lo tanto, no se puede aplicar la prisión preventiva. Es cuanto, su señoría. Fiscalía. Es todo, señoría. Bueno, escuchadas las partes en debate, se declara un receso hasta por 15 minutos para que este juzgador dicte la resolución correspondiente a la medida cautelar.